Listo, entonces el ejercicio trata como de un rancho. En el rancho hay unos graneros y estos graneros tienen diferentes formas. Unos tienen forma cilíndrica, otros forma cúbica y otros forma cónica. Entonces, inicialmente pues tenemos una clase padre que se llama granero y va a tener si pueden ver de pronto el gráfico, esto lo estoy hablando a partir del gráfico. Les comparto nuevamente. Para los que acabaron de entrar, ahí es el link que les acabé de mandar, es el diagrama el que estoy haciendo para que lo abran, que voy a hablar inicialmente del diagrama. Entonces, ahí en el diagrama podemos ver que hay una clase granero que solamente tiene una propiedad que es de tipo grano, aunque yo creo que ahí es un error y es más bien de tipo granero, que es privada, que va a indicar pues si el granero es cilíndrico, cúbico o cónico. Y adicionalmente tiene dos métodos, que uno es visualizar el tipo de granero, y el otro calcular el volumen. Entonces, a partir de esta clase padre, van a heredarse de tres clases que van a ser cilíndrico, cúbico, cónico, y cada una pues va a tener las propiedades requeridas pues, para calcular el volumen. En el caso del cilindro, pues el radio por la altura, en el cúbico los lados y en el cónico radio por altura. Y cada uno tiene su método calcular volumen. Si ven en el cuadrito de la clase granero, van a ver que calcular volumen está en cursiva. Eso es porque esa clase, ese método es abstracto, entonces solamente se va a colocar en la clase padre, pero no se le va a colocar el código que vaya a ejecutar, porque el código va a variar según la clase hija. Y luego tenemos lo que sería un rancho, y en el rancho vamos a tener una propiedad privada que sería graneros, que es donde se van a ir almacenando cada uno de los graneros. Y adicional un método que sería para calcular el valor de todos los graneros. Eh, este ejercicio es algo similar al ejercicio del reto 2, por lo que se vería la parte de herencias y se almacenaje, y que luego un método como es aquí calcular valor total, que va a requerir todos los valores, los graneros que se almacenaron previamente en graneros. Entonces vamos acá a crear el proyecto. Taratata. Empezamos aquí. Entonces, rancho. Entonces tenemos rancho y por acá vamos a crear otra clase que sería un granero. Y una para cada uno de los graneros que van a heredarse. Cilíndrico. Listo. Vamos con una limpiadita con estos comentarios. No ocupe tanta vaina.
vamos con la clase granero, que esta clase granero va a tener una propiedad privada. Sí, Edison, se está grabando. Cuando la suba, yo les comparto el link por los grupos del WhatsApp. Una clase privada que se va a llamar tipo granero. Voy a hacer acá de esto. Y va a tener un método que se va a llamar, un método público que se va a llamar visualizar tipo. Qué pena, Jairo, ¿es tipo granero o tipo grano? Es que dice tipo grano, pues yo creo que es tipo granero. Yo lo voy a hacer como tipo granero y le voy a asignar el valor, porque acá, digamos, acá en los cónicos, no dice como el tipo. Entonces lo voy a hacer como si fuera tipo granero. Tipo, para colocarlo tipo cilíndrico, tipo cúbico y tipo cónico. Porque no entiendo bien si se refiere a tipo grano, si es un grano mm, como el grano del maíz o el grano del frijol, pero lo tomé más bien por el lado de tipo de granero. Si es cilíndrico, cúbico o cónico. Entonces acá nos dice que va a tener un método visualizar tipo, que va a ser público y no nos va a devolver. Aunque aquí dice que no nos devuelve nada, pero mm, esto sí debería devolver un valor. Colocarle que va a devolver un string, aunque ahí no lo está indicando, pero pues para que devuelva el string o dejemos lo que no devuelva nada y le colocamos el show adentro, el system out prima adentro. Y va a tener otro método que sería el método abstracto y sería calcular el volumen. Ta, ta, ta. Esto debería un float. Entonces aquí esta ya sería a este visualizar, sería para retornar el show y vamos a imprimir el this tipo grano. Aquí también en granero alcanzan a ver que también está en cursivas porque también va como abstracta esa clase. Entonces esto sería todo por aquí y ya serían cada una de estas clases. Vamos a extenderlas. Yo como veo que como que va a ser cortico, no sé si tienen pregunta en esta parte del código, en la de la Sí, clase. Jairo, una pregunta. Aquí calcular volumen le colocas que es de tipo float Ajá. y visualizar tipo, hay que colocarle también Sino que el se lo tipo de coloqué, datos. es que tenía ahí la duda porque no indica que si va a devolver o no va a devolver. Entonces se lo coloqué como que no va a devolver nada y que lo imprima adentro. Pero la otra opción también es colocarlo como string aquí y que nos retorne
y que lo retorne tipo grano y lo imprimimos ya por fuera. Esa sería como la otra opción. Hacemos el System Out Print por afuera y le pasamos como valor el resultado de este método. O sea, podría ser otra opción. Y a este float se lo pasé como que devuelve float porque los valores, las propiedades de las clases hijas van a ser de tipo float. Entonces cuando se operen va a resultar también un float. El calcular volumen es abstracto porque si ustedes ven, cada uno tiene el método calcular volumen, pero la forma de calcular el método de un cilindro, el de un cubo o el de un cono es diferente. El del cono creo que es el lado a la 3, elevado a la 3. El del cilíndrico sería radio por altura. No sé si es radio al cuadrado por altura. Y el otro, el cónico, ahorita lo veo porque no recuerdo cómo sea. Esa sería la razón por la que es abstracta. Jairo, una pregunta. En caso tal de que de pronto, digámoslo así, los tres, digámoslo así, dos de los tres graneros fueran cilíndricos, entonces ahí también sería abstracto. Dos fueran cilíndricos. Es que como Sí, o tal, sea, si un dos ejemplo. fueran cilíndricos, como se hace la abstracción, digamos, ya lo que se hace es, no, ahí no serían dos, no habría forma de que existieran dos, porque sería como colocar dos clases de la misma cosa. Ok, entiendo. Sí, Alejandro. Por lo que digamos, cogemos y tenemos un método que va a hacer diferentes cosas según se herede. Entonces, vámonos para cada una de estas. Pues estas van a extender todas de un granero. Ta, 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 ta. Aquí falta el constructor. Este constructor nomás lo único que recibiría sería lo de el tipo granero. Y acá el cilíndrico va a tener una propiedad privada que sería un float. ¿Puedes mostrarme de nuevo lo que hiciste ahorita, Jairo? Qué pena. ¿En dónde? El, ¿En el granero? constructor. Sí, Ah, en el constructor. sí. Sería esta partecita de acá. Como se va, como tiene la propiedad acá dentro de granero, habría que pasar en el constructor de acá, tenerlo, para ahorita pasárselo por el super. Y esto va a ser radio. Y aquí a esta parte. Y tenemos otra que sería bastante altura. Y el constructor publicilindro. Entonces este va a recibir primero el, el tipo granero. Va a recibir el float que sería el radio.
y otro float que sería la altura. Y aquí es lo que les decía del super, porque al super necesita recibir el tipo granero. Este super lo que viene a hacer es como el constructor de el que hicimos ahorita en la otra parte. Constructor. Nunca le he hecho una miradita al código que tengo acá. Con mayúscula que super paréntesis. Gracias por la observación, Rosmer. Ese era el error que estaba saliendo. No sé si de pronto ya han pillado cuando están haciendo código que les sale esta recomendación aquí, de que tal el campo o X propiedad podría ser final. Eso lo que quiere decir es que esta propiedad, disculpen un momentico. Sí, me pasó como el profe John con los perros. Entonces les estaba diciendo aquí esta partecita. Si de pronto han pillado que les sale eh, la que puede ser final, lo que es final es como una propiedad que no va a cambiar, que no se puede cambiar. Ella se define y queda con ese nombre y durante el resto del tiempo no se va a cambiar. Entonces acá me está sugiriendo que radio y altura podrían ser final, porque igualmente, pues en este caso, después de que yo cree un granero, pues él no se va a poder cambiar de tamaño. Tendría que ser un nuevo granero para que tuviera un tamaño diferente. Entonces sería esta partecita nomás de aquí. Y entonces eso hace que no varíe que no se pueda modificar luego esa variable.
Por acá en granero creo que también está. Rapidín. Entonces, por aquí a ver si me entro, ya. Entonces, aquí luego seguimos con el calcular volumen, que va a devolver también un float. Calcular volumen. Y esto hay que colocarle el override. No sé, no escribo cómo es. Pero puedes explicar, por favor, el override. Ya te digo. Este lo que está haciendo acá, espérate, este errorcito que me está saliendo aquí, ¿qué es? Ah, ya que no me está retornando nada. Lo que viene a hacer el override es que nosotros como tenemos en el granero, tenemos ese método como abstracto, entonces ese override lo que está indicando es que se va a sobreescribir ese método. ¿Se acuerdan que yo les decía que este calcular para cada uno de los graneros va a ser diferente? Entonces eso es lo que le está indicando ese override, de que el siguiente método es un método que estaba abstracto en la clase padre y se va a sobreescribir. Y aquí vamos a retornar. Gracias. Público al volumen, entonces déjame buscar por acá como al volumen de cilindro. Entonces es PIN, que sería aquí 3.1416 por radio por radio y por altura. Hay una pregunta, en vez de Sí, dime. escribir ese pi griego así, ¿cómo sería cuando quisiéramos importar más? Pues eso estaba pensando, sino que como no conozco bien la librería, Okay. entonces no lo... Ven, espérate, lo busco a ver. Por aquí sí está Ping Java para ver. Ahí no afecta que no le pongamos paréntesis, Jairo. Sí, sino que me está diciendo es por el valor, que según esto, imposible perder conversión con... Es que Y si lo aparece... trabajamos con un double, ¿no quedaría mejor? ¿Cómo? Y si lo trabajamos con un double, ¿no quedaría mejor? Sí, es que eso es lo que está diciendo, que puedo perder datos en caso tal de que no dé. Ahorita se los cambiamos. Estoy buscando acá para importar la de más. Ta, 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 ta.
que está. Ya cambiémoselo de una vez acá cada uno de estos. Este por acá. No hay necesidad de importar nada, ya directamente ya está, es como es estática, se puede llamar directamente. Y como está en el mismo, como que el mismo paquete la permitió, no me tiró error. Y a ver si hay una para elevar también al cuadrado potencia. Eso mismo también. La altura. Entonces ahí ya tenemos ese y vamos a hacer entonces los otros. ¿Alguna duda de este? ¿Ahí es altura nomás por altura o por punto altura? Ah, ya. El dis es necesario cuando, digamos, por ejemplo, le pasamos algún parámetro y tiene el mismo nombre, como en este caso de acá arriba, que digamos, le estoy pasando como parámetro una variable que se llama radio y la variable interna de la clase también se llama radio. Entonces, para distinguirlas, se coloca el dis. Pero en caso tal de que no haya como esa redundancia, entonces no es necesario. De hecho, aquí mira que la pone en color verdecito. Gracias, Rosmar, por la observación. Listo, entonces vámonos al cúbico. Y granero cúbico tiene una propiedad privada de clase doble, de tipo doble y se llama lado. Esto, coloquemos el español también. Y aquí creemos el constructor. Tipo granero y el doble que sería el lado. En el super tipo granero para que se vaya para el constructor del padre y aquí tenemos esta con tipo lado igual al lado también. Y el mismo calcular volumen. Si algo copiamos la de acá, borramos solamente el contenido. Sería lo mismo.
Vamos con la de cónico. Este va a también tener un radio y una altura. Entonces, relay final doble radio y altura. Y va a tener un constructor cónico. Jairo, nosotros ahí estamos utilizando el super para llamar a tipo granero, ¿verdad? Para poder para poder utilizar la herencia del padre, ¿verdad? Sí, lo que se hace es que como el granero tiene un constructor, entonces ese super lo que viene a hacer es reemplazar esto, Ok, como, como si nosotros estuviéramos como distanciando este granero. Entonces mira que super solamente recibe tipo grano, que es lo que está recibiendo acá en granero. Entonces cuando lo pues, recibe, se lo pasa acá para que le quede el valor internamente acá. Ahorita lo ensayamos cuando usemos este visualizar tipo, que este es un método que lo heredaron porque ese sí no está abstracto. ahí lo que estamos haciendo es como quien dice crearlo nomás y luego miramos a ver cómo para poder colocar para que lea valores, ¿sí? Sí, él ahorita nosotros cuando lo vayamos a crear, nosotros vamos a utilizar este constructor de acá. Él internamente coge acá y le manda este valor, porque si tú ves aquí nosotros no tenemos la variable tipo granero, sino que tipo granero está es acá en el padre. Perfecto. Entonces ahorita el override este acá. Venga, busco como volumen de cono. No sería esto mismo, pero dividido en 3. Entonces vengamos acá a Rancho. A Rancho todavía no le he hecho nada. Vamos a probar todas las clases que ya hicimos. Entonces vamos a colocar un cilíndrico. Que voy a decir que es igual a nuevo cilíndrico. Entonces me va a recibir el tipo, que sería un string. Entonces cilíndrico. Y me va a pedir también el radio y la altura. Entonces vamos a colocarle
2 y 5. Y así mismo vamos a hacer con el cónico. Y con el cúbico. Entonces aquí ya tenemos una instancia de cada una de las clases hijas. Vamos a probar. Entonces aquí vamos a sacar un sistema para probar de sí. Por aquí está visualizar tipo. Listo, entonces guardemos y tiremos. A ver qué sale. Listo. Entonces aquí pueden ver que cada uno de los que se mandó, el cilíndrico, el cúbico y el cónico. Y este método visualizar tipo no está acá en esas clases hijas, sino que es acá, porque, porque se heredó. Y ahorita vamos a mirar el de calcular volumen, que sería el de donde se está aplicando lo de la herencia y el polimorfismo, para que miren que aquí, ¿cómo se llama? Calcular, para que pillen que cada uno va a dar un resultado diferente. Digamos, por ejemplo, en el caso de cilíndrico y cónico, que les pasan los mismos valores, por lo que en el proceso internamente pues se está haciendo otro cálculo. Entonces, ahorita construyamos este que dice rancho. El rancho nos dice que tiene un array de graneros, que va a recibir graneros. Okay. Granero. Hagámosla con okay. Y hagámosle el constructor también. Granero, este que es rancho. Entonces sería publi rancho. Este constructor va a estar vacío, por lo que ahí en el diagrama dice que puede tener 0 o muchos graneros, entonces no es necesario de inicialmente pasarle que algún dato. Entonces este queda así construido, así vacío. Y va a tener un método público
que sería calcular, este va a devolver, que sería calcular volumen total. Y este lo que nos va a devolver sería el volumen total, que sería un doble también. Entonces ahorita para calcular el volumen total, entonces tenemos que hacer la suma de todos los valores totales, de todos los volúmenes totales de cada uno, de qué, de los graneros. Entonces habría que recorrer este array que tenemos acá, este array granero. Entonces vamos a hacer ese for para granero, como lo que tiene adentro son graneros. Entonces esta es una forma, no sé si de pronto lo hayan visto. Granero. Esto coloquemos graneros. Vamos a agregarle esto acá. Aquí lo que le estoy haciendo es como unas variaciones para que cree una propiedad que se llama volumen total. Para que calcular volumen total, lo único que haga es que me sume los valores, pero me los almacene dentro de la propiedad que ya tenía acá. Y adicionalmente crear un método. Este sí me va a devolver algo. Jairo, una preguntita. Sí, dime. Ahí, parte de array list, donde colocaste granero entre mayor y menor, ¿no se debería primero definir granero como un string? No, porque si yo coloco como string sería como un array de string. En este caso es un array, pero un array de objetos, de objetos de tipo granero. Porque lo que yo voy a O, guardar es adentro puros graneros. Cuando lo hacen o de esa otra, sí, dime. planteándolo un ejemplo como si fuera lo del reto que vamos a hacer, entonces ahí sí lo tendría que plantear como un array list de string.
No, también va a ser un array del objeto. Del Perfecto. objeto, creo que es vehículo o auto, o sea, Creo que es vehículo. del tipo del padre, porque vas a guardar ahí puros objetos de tipo del hijo, entonces como para generalizarlo se mete desde el padre. Entonces no hay problema Per- que digamos en este caso nosotros tenemos hijos que son cilíndrico, cúbico y cónico, entonces no va a haber inconveniente en el momento de almacenarlos, los va a aceptar a Perfecto. todos. Ya si yo cogería aquí y le coloco cónico, que un array de cónicos, cuando yo le intente meter a alguno de los otros no me va a permitir. En esta partecita de acá de calcular total, lo que se hace es que se va a recorrer el granero. Esta forma del for, lo que me está diciendo es que aquí estoy haciendo como la creación de una variable temporal que va a hacer uso solamente dentro del bloque del for. Esa variable se va a llamar granero y va a ser de tipo granero, que lo que va a representar es cada uno de los elementos que están guardados en esta variable graneros, que sería la de acá, la de la array list. Entonces algo similar a lo que en Python veríamos como el forin. Y aquí me está sugiriendo que esta también es otra para que la veamos. Sería otra forma. Aquí la menciona como uso funcional de operación. No, no menciona nada más. A ver si de pronto tendría como otro nombre. Que sería de esta forma. Que lo que va a decir es que voy a coger el array list, que es graneros, y le voy a hacer un for each. Entonces, que por cada elemento que hay dentro de graneros, a cada uno le voy a llamar granero. Y eso voy a hacer esta función que está haciendo aquí, que sería a volumen, súmele cada uno de los valores del volumen de cada uno de esos graneros. Y esta otra que estaba haciendo acá es para retornar el valor, el de acá, el volumen total. Y esto hay otra cosa que le falta porque no tiene para almacenar los graneros, que sería como agregar graneros. También creémoselo. Esto no va a retornar nada. ADD, graneros. Jairo, qué pena, una pregunta. ¿No tendríamos que colocar en algún lugar calcular volumen igual a 0? Aquí en este momento ya la está inicializando en 0. O sea, la Oh, está inicializando como vacía, sin ningún valor. Entonces, en el momento en que se le empiece a agregar valores, toma el valor de la primera cosa que le estén mandando. De todas maneras, ahorita lo tiramos y en caso tal de que falle. Pero yo hice el otro ejercicio así, no me puso problema. Entonces tenemos lo de adicionar graneros. ¿Qué va a recibir este método? Este método va a recibir un granero, un parámetro de tipo granero y se va a llamar, llamar granero. Aquí de pronto no se confundan porque este granero con mayúscula es el tipo y este granero con minúscula ya es el nombre de la variable. Entonces vamos a coger graneros, le vamos a decir add y le vamos a pasar ese granero. Y allá teníamos esa partecita. Entonces acá empecemos para probarlo. Tenemos un rancho. Entonces allá instanciamos el rancho. Entonces a ese rancho vamos a hacerle add rancho.add graneros y vamos a ir adicionando cada uno de esos tres graneros que nosotros ya previamente se habían creado.
No he logrado entender esa parte, ¿por qué se crea ahí eso? Ese es para, nosotros tenemos un rancho, ¿cierto? Y el rancho puede tener uno o infinitos graneros. Pero ¿qué sucede? Nosotros acá internamente y cuando lo internamente, él tiene es un, como digamos, un array de graneros, pero lo tiene vacío, no tiene ninguno adentro. En el diagrama no tiene ninguna función, ningún método que diga agregar graneros. Entonces por eso se lo estoy agregando para poder incluirle al array graneros, incluirle cada uno de los graneros. En el diagrama no lo tiene, pero lo hice acá porque, digamos, también en el ejercicio del reto vamos a tener que hacer como una DD, que es cuando recibimos cada uno de los valores, tenemos que recibir ese objeto y irlo adicionando como al inventario. Entonces ya ahorita que los tengamos agregados, vamos a hacerle la de calcular volumen. Aquí nosotros podemos hacer algo. Nosotros podemos hacer de que, pues si nosotros queremos obtener el volumen total, esto sería el volumen total. Si nosotros queremos obtener el volumen total, pues previamente debemos de haber calculado ya el volumen total. Entonces nosotros podemos hacer esto siguiente aquí, directamente en este get volumen total, coger y llamar calcular volumen total. Entonces ya lo estamos calculando acá internamente. Entonces eso hace que nos ahorremos, digamos, coger y llamar esto. Y también, por lo mismo que les decía ahorita, que digamos, si nosotros vamos a llamar el volumen total, pues se supone que ya se debe haber calculado. Entonces nosotros podríamos omitir esto y esto, colocarlo como privado, para que solamente se use dentro de la misma clase y no sea, no, digamos, por ejemplo, no hiciéramos como esto. Aquí, calcular vol. Y luego tener que hacer el otro de traer ¿qué se hizo? Get volumen total. O sea, para no tener que hacer estas dos, solamente lo dejamos con esa y el otro va a estar internamente en este método de aquí. En un ejercicio, ¿cuándo fue que estaba haciendo? Era sobre unas notas, así como los POSIX o el que está en Windows que se llama Stitch. Entonces, se creaban unas notas, era un array para crear notas, pero no se hizo con el array list, sino que se hizo con el array normal. Entonces, ustedes saben que el array normal, para cuando se crea, desde el principio hay que asignarle el tamaño. Entonces, ese era como para el ejemplo, creo que del carrito de compras, que cuando hicieron el carrito de compras, entonces creaban el array, pero le daban como 10.000 espacios para que, digamos, pues no tuvieran inconveniente de que se les acabaran los espacios. Entonces, lo que se hizo fue, es que ese no lo tengo por acá porque lo borré. Entonces, lo que se hizo fue un método que le adicionara un espacio al array actual. Entonces lo que hacía es que cogía el array actual, si el array actual tenía 5 casillas, o sea, 5 notas, ¿qué iba a hacer? Iba a contar cuántas notas tenía y creaba un array con el número de notas que tiene más uno, o sea, agregándole un espacio nuevamente en blanco. Y quedaba así con ese espacio vacío. Luego se daba con otro método, se le adicionaban las notas y se ocupaba ese espacio que había quedado vacío. Pero entonces uno preguntándonos ahí, ese método que era para agregar espacios, se podría usar de una manera como irresponsable, por decirlo de una manera, y crear y crear y crear espacios en blanco y crear espacios en blanco. Entonces lo que se hizo fue colocarlo privado para que, digamos, desde afuera no se pudieran crear espacios en blanco
Y cuando se quisiera adicionar una nueva nota, antes de adicionarse la nota, dentro del mismo método, se iba a adicionar un espacio. Y ese espacio que se adicionó, ahí se asignaba para la nueva nota. Entonces es más o menos lo que se está haciendo aquí. Por lo que, digamos, esta parte de aquí de calcular yo no puedo obtener el valor total sin haberlo calculado, porque si yo lo obtengo, puede haber la posibilidad de que hayan ingresado algún nuevo granero y ese granero no se haya sumado. De hecho, venga, hagámoslo, private, este de aquí, coloquémoslo público para ensayarlo. Y comentemos un momento esto y lo hacemos más bien con el cúbico, que sería más fácil de hacer la cuenta mental. Entonces tenemos el cúbico 1, el Q1 y el Q solo. Entonces uno va a tener un lado de 3, que esto sería 3 por 3, 9, y por 3, 27, y este 125. Eso nos daría 125 más 27, nos daría 152. Entonces vamos a agregar aquí este Q1. Y aquí en la mitad de Q1 vamos a colocarle el RAM, el calcular valor total. Y vamos a colocarle aquí este que nos traiga el valor total. Y acá abajo también otra vez que nos traiga ese valor total. Y que vuelva a calcularlo. Entonces, esto implicaría que cada vez que nosotros que agregamos un nuevo granero, tendríamos que calcular y calcular nuevamente. A diferencia de que si lo dejamos dentro solamente de obtener el volumen total, internamente ya se calcularía. Entonces vamos a tirarlo aquí, esto comentémoslo, esto por acá también comentémoslo. Y tiremos ahí el código. Y dice bien esa cosa. Ta, 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 ta. Aquí hay algo malo. A ver, cúbico. Sería 3. Es que lo estoy haciendo dos veces. Creo que es por esto de aquí.
Sí, sí, era por esto de aquí. Por lo que yo estaba llamando este calcular volúmenes, entonces lo recorría una vez y le sumaba el valor total. Y cuando llegaba acá lo volvía a recorrer y como ya tenía un valor un totalizado, volvía y le sumaba nuevamente ese valor. Entonces sí, y ahorita sí da el valor. Borremos esto de acá y borremos esto de acá. Y este cubrir aquí, este cubrir acá, este cubrir acá. Segundito que esto como que no. 27. Me está sumando dos veces nuevamente el... Ah, ya. Entonces, aquí antes otro error que se está, que digamos, pues evidencia ahí. Al yo hacer este calcular datos, calcular total, lo estoy haciendo una sola vez aquí y ya le estoy dejando almacenada la información. Al yo volverla a hacer, le voy a sumar la nueva información más lo que ya está. Entonces también es otra cosa que se tendría que tener en cuenta. Entonces, ahí lo que toca es que al calcular el valor, como vamos a recorrer nuevamente todo y se lo vamos a adicionar, tocaría como resetear ese volumen. Este volumen total, volverlo a poner en cero. Y ahorita sí nos dará el resultado. Entonces de una vez venga, coloquemos ya esta partecita, la de calcular valor como privado. Y lo metemos aquí, aquí ya está. Y este quitémoslo, y este quitémoslo. Esto también de acá. Entonces ahí ya nos estaría calculando, este sería el valor para los tres graneros que le pasamos. Y ese sería como ya el código de ese diagrama. No sé qué preguntas tengan hasta ahí, ya para terminar, porque pues ya ahí se construyó todo. Para los que quedan, si no, entonces ya cierro.